periodismo. Muy bien, 17 minutos faltan para llegar a las 9 de la mañana en toda la República Argentina y justamente queremos hablar de esto que planteaba Ivana recién, que es uno de los objetivos que el presidente Javier Milei dio a conocer que tendrá el nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre, que tiene que ver con una profunda reforma laboral. Ahora, ¿se sabe de qué se trata esta reforma? ¿Hay un proyecto? ¿El gobierno envió algo al Congreso en estos días? ¿Lo envió antes? Para tratar de entender un poquito esto y ver en qué le puede cambiar la vida a los trabajadores, vamos a charlar a continuación con Guillermo Pérez Crespo. Él es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y le vamos a preguntar este tema. Claro. ¿Se conoce por dónde pasa la flamante reforma laboral que plantea la gestión Milei? Doctor Pérez Crespo, bienvenido a Medios Rioja. Para Alta Data, Matías e Ivana los saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Gracias por Bien. atendernos. Acá andamos, sobreviviendo en este país. Como se puede, como se puede. Bueno, Doc, ¿de qué se trata esta reforma laboral que quiere impulsar la gestión Milei? Bueno, a ver, primero una aclaración. Sí. No hay aún un proyecto oficial presentado Sí. en la legislatura, en el Congreso. Ujú. Sí hay un proyecto viejo del año 2024 de la diputada Romina Díez y de José Luis Espert, Sí. donde se plantean una serie de cuestiones y este año, en el coloquio de IDEA, hace pocos Sí. días atrás, el secretario nacional de Trabajo, Julio Cordero, habló a los empresarios y les puso de alguna manera cuáles eran las ideas que estaban detrás de este anuncio Sí. de reforma. En realidad se la llama reforma, pero se trata ni más ni menos que de una destrucción y pulverización del derecho del trabajo, del derecho de los trabajadores. O sea, si ya la ley 27742, que se dictó el año pasado, había Sí. eliminado un montón de derechos, esta propuesta, conforme el proyecto de Romina Díez, que ya el gobierno aclaró que no es su proyecto oficial, que ellos van a hacer algo distinto, Sí. y conforme lo anunciado por el secretario Julio Cordero, es un paso adelante en la destrucción de derechos de los trabajadores y la destrucción del concepto de trabajador como persona. Ajá. En realidad, es ¿Por eso. qué? ¿Por qué, Doc? Bueno, por varias cuestiones. La primera es porque se modificaría el Sí. régimen de jornada laboral de forma que el empleador pueda exigirle a su trabajador que hoy, porque yo tengo mucho movimiento comercial, me trabaje 10, 11, 12 horas y mañana me trabaje 6 e ir cambiándolo a medida de mi necesidad. Ajá. Eso significa que el trabajador no tiene vida propia, Claro. es decir, no puede tener, por supuesto no puede tener estudios, no puede realizar Sí. estudios, porque no Ujú. tendría horarios para hacerlo, pues se lo pueden cambiar todos los días El cuando quiera jefe el dispone empleador. de su tiempo. Exactamente, el empleador dispone del tiempo del trabajador. El trabajador es una máquina más, un tornillo más en lo que es la organización Ah, empresaria. la época de Taylor y Fayol, digamos. Se vuelve atrás prácticamente en 100 años se retrocede. Ujú. Sí. Estamos hablando de volver a leyes que incluso no existen en el resto de Sudamérica. Claro. Es un retroceso enorme. Otra cuestión es el tema que tampoco está en claro si lo van a plantear así o no. Esto en realidad es el anuncio de Cordero, salario Claro. dinámico, Ujú. por el cual ya no tendríamos escalas salariales como centralidad de lo que tienen que cobrar los trabajadores, sino que el empleador le podría pagar al trabajador según él considere que es bueno o mal trabajador. Esto, por supuesto, significa que más allá de la capacidad del trabajador, está también el tema de aceptar todo lo que diga el empleador, porque si el trabajador protesta, es mal trabajador. El trabajador protesta, es mal trabajador y le puede pagar menos. Ujú. Y Es por decir, fuera de los convenios colectivos. va en destrucción de lo que es el régimen de convenios colectivos, de las negociaciones paritarias. Vuelve como al Negociación- amo y el subordinado y no al empleador y el colaborador. Exactamente. Es un retroceso muy grande porque está sustentado en un concepto muy reaccionario, muy regresivo,
que desconoce los derechos fundamentales de la población. Esto es así, es un concepto elaborado desde los ideólogos, abogados ideólogos del empresariado más concentrado. Ahora, Guillermo, uno de los argumentos que usa el gobierno nacional es que esta reforma es para generar más empleo. ¿Cómo respondería usted a este argumento? Bueno, en realidad, primero, cada vez que ha habido reformas en este sentido se ha achicado el empleo en todo el mundo. Esto ha sido una constante. Acá, el año pasado fue la gran discusión cuando el gobierno dijo que quería suprimir todas las sanciones a los empleadores que tenían trabajadores en forma irregular, porque eso iba a generar más empleo y empleo más registrado, más formal. Bueno, después que se aprobó esa ley, lo que pasó fue que según las estadísticas propias oficiales, aumentó el desempleo y además aumentó el desempleo no registrado, la proporción de empleo no registrado. O sea que los resultados son a la inversa. Además no exige demasiado análisis. Si yo, empleador, puedo obligar a mi trabajador a trabajar 12 horas o más, porque lo voy a tener agarrado en ese sentido, lo voy a tener dominado, me va a sobrar otro trabajador. Claro. Porque total, a este lo voy a sobreexplotar. Y si yo sobreexploto a un trabajador, me sobra otro. No necesito 2 trabajadores, necesito 1 para ese puesto. O sea que lo que busca esto en realidad no es generar más empleo, sino generar más ganancia, generar más beneficio al sector empresarial. Entonces podemos hablar, o a su opinión, qué rol o qué tan clave es el rol de los abogados laboristas, los sindicatos, los organismos de control frente a este proceso de reforma. Bueno, hay un intento todavía bastante nuevo. Se ha conformado a nivel nacional en el país un foro para la defensa de la justicia social y el derecho al trabajo. Ese foro se conformó hace poco más de 1 mes y medio, 2 meses, y está integrado por la Asociación de Abogados Laboralistas que yo integro, en la cual estoy, y por otras asociaciones de abogados laboralistas locales, como la de Mar del Plata, la de La Plata, la de Rosario, la de Córdoba, y otras provincias, y por 2 asociaciones nacionales de jueces, por 2 centrales sindicales, las 2 CTA, y por una enorme cantidad de sindicatos, incluyendo, por supuesto, una cantidad masiva de sindicatos de la CGT, donde la decisión que se tomó es salir a enfrentar este discurso mentiroso y perverso, salir a denunciar los intereses que hay detrás de todo esto, y además salir a enfrentar estos intentos de derogación de los derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo que va a salir? Uno nunca lo sabe porque el futuro no está escrito. Pero la idea es dar la discusión desde abogados laboralistas, desde jueces, desde dirigentes sindicales y de militantes sindicales, como para no permitir que esto suceda. Ahora, pero ¿considera usted, doctor, como especialista en el tema, que hace falta modificar la normativa laboral? Quizás, no sé si claramente entendemos que no son estos los cambios según su punto de vista, pero ¿considera que hay que modificar en términos generales la ley de trabajo en la República Argentina? Por supuesto que hay que modificarla, en el sentido inverso. Claro. Esto que llaman modificación es una derogación, una anulación. Bien. A contramano de la historia y a contramano de los derechos de la gente, de la población. Pero por supuesto que sí tendría que haber un proyecto de modificación en serio. Sin duda. Por ejemplo, para terminar con una cantidad de abusos muy grandes que ocurren en las fábricas, en los establecimientos. Nosotros solemos decir que en nuestro país hay democracia, pero que la democracia se agota, se termina en las puertas de las fábricas. Porque adentro de los establecimientos grandes no hay democracia. Lo que hay es un sistema autoritario muy, muy perverso. Una reforma para que retome la cuestión de licencias, por ejemplo, las más básicas, la licencia a la madre o al padre que tiene un hijo gravemente enfermo o un familiar enfermo, que las licencias que tenemos en la ley
una ley que tiene más de 50 años, son de 1, 2 o 3 días según el caso. Sí, un padre o una madre con un hijo con un grave problema de salud le conviene renunciar y ver de qué vive mientras cuida la salud de su hijo, porque pareciera que no puede tener ninguna contención laboral en ese aspecto. Una locura. Coincido, entonces, sí, coincido. Claro, entonces hay que discutir una reforma que ponga en el centro de la discusión la figura del trabajador. Genial. Que es una persona, como sujeto tutelado de derechos garantizados por la Constitución, porque además no se pide ni más ni menos que se cumpla con el programa que está en el artículo 14 bis de la Constitución. Tal cual. Sí, yo creo que también es importante los organismos de control que justamente deberían controlar que las leyes sean lo suficientemente humanas y claras para los trabajadores, porque podemos tener una ley ejemplar, pero es como usted dice, de las puertas para adentro, muchas veces en muchas empresas es tierra de nadie y a veces los trabajadores no quieren denunciar por miedo a perder su trabajo, porque tienen un contacto en las entidades de donde hay que denunciar, entonces también eso implica tiempo y con todo este concepto que ahora circula en los medios de la industria del juicio. La industria del juicio, claro, sí, entonces también es sumamente peligroso que eso se vuelva tan naturalizado, creer que todo trabajador que es despedido o que le hace un juicio a la organización gana cuando no es así. Ya es que, a ver, se habla de industria del juicio en un país, en una realidad, donde tenemos 5,5 millones de trabajadores no registrados en situación ilegal. Tal cual. 5,5 millones. Estamos hablando, es decir, más del 40% de los asalariados están no registrados. En un país donde tenemos 530 trabajadores fallecidos por accidente de trabajo al año, de los registrados. Sí. Tendríamos que por lo menos duplicarlo cuando sumamos los no registrados, que son los que están trabajando en peores condiciones. Un país que tiene casi 400.000 trabajadores, accidentes de trabajadores y enfermedades por año, porque no se cumplen con las condiciones de trabajo, porque no se cumplen con las políticas de seguridad. Entonces, cuando hablamos de industria del juicio, ¿quién es el industria del juicio? Aquel empleador que no cumple ninguna de las leyes, porque piensa y dice, bueno, si de toda esta cantidad de trabajadores que tengo hay alguno que me va a juicio, el costo es menor, porque el resto tiene miedo y no va a hacer nada. Tal cual. Doc, te quiero agradecer este contacto, como siempre un placer charlar con vos. Al contrario, gracias por el espacio y hasta pronto. Abrazo enorme. Ahí estaba la palabra de Guillermo Pérez Crespo, abogado laboralista. Bueno, charlando de esta reforma, Ivana, que se habla mucho, se dice mucho, pero en papeles todavía no hay nada. Al Congreso no entró un proyecto de ley firme donde se pueda aclarar punto por punto, donde sepamos de qué estamos debatiendo, porque esta hora estamos debatiendo sobre un proyecto que presentó hace 2 años la diputada Díez y el exdiputado José Luis Esper, diputado en licencia, en realidad, que es José Luis Esper. Pero también están las declaraciones del secretario de Trabajo, que es la foto que vemos ahí, arriba de Iván en la pantalla, Cordero, que dio algunas apreciaciones, pero en papel, nada. Claro, al no saber en detalle, como dice Matías, el punto por punto y más una idea como en el aire, se siente, se interpreta o se palpa que es este salto regresivo de acá 100 años para atrás, que se han avanzado con los derechos de los trabajadores, donde se los concibe como personas y no como máquinas, donde el empleador puede disponer de su tiempo, su fuerza de trabajo, sus ganas y demás. Entonces, al parecer, porque la gente puede decir, ¿cómo saben que es negativo si todavía no hay nada? Y uno se basa en las declaraciones que hacen cada uno de estos personajes. Ahora, que después esas declaraciones no vayan de la mano con esta reforma, eso es otra cosa. Por el momento, uno solo analiza o puede hablar de más o menos lo que va escuchando, va construyendo en el relato y como hablábamos recién con el abogado laborista y haciendo este análisis con Guillermo, de
se retrocedería en materia de derechos. Actualmente ya es complicado que las empresas reconozcan los derechos. Imagínense si encima viene una ley que apoya todo esto y refuerza esa, entre comillas, explotación laboral legal, le podríamos decir. Claro, ¿no? Exactamente. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, lo único que está circulando es el proyecto, como bien lo decíamos, que presentaron Expert y la diputada Romina Díez. Habrá que ver cómo termina toda esta cuestión. Bueno, señora, 58 de las 8. ¿Qué más le queda antes de la pausa? Bueno, me queda decir a la gente que nos puede mandar mensajitos 384-84-49-11, donde estamos haciendo un repaso de toda la información de lo que viene dejando las elecciones, porque recordemos que hoy se continúa con